Atención pasajeros con destino a una vida saludable. Próximo destino, columna de Ciencias Médicas a cargo del doctor Pascual Pimpinela. Un viaje con vos. El programa que te recomienda tu médico amigo de la radio. Esa música anticipa que se viene el doctor Pascual Pimpinela para hablar de grooming. Término en inglés que designa... Sí, exactamente, el acoso o ciberacoso. Pero antes quería darle una respuesta a nuestra oyente de Francia. Que nos planteó el tema de la pena de muerte. Quería contarle que desde la ciencia forense está demostrado que el hecho de flagelar las personas, si vos haces una revisión muy rápida de la historia de la humanidad, vas a ver que las penas eran flagelar a las personas, cortarle un dedo, cortarle una mano, cortarle una oreja, cortarle la lengua, cosa que hoy hacen los narcos en México. Son símbolos del narcotráfico. Eso lo vamos a hablar otro día. Pero y más allá de flagelarlo, terminar con la muerte, y no lograban que los delitos, es decir, disminuyeran. Entonces, hasta que un fraile se le ocurrió, ¿cierto?, aislarlo al delincuente. Es decir, ponerlo único, en una celda única. De ahí viene el sistema carcelario que se usa en el mundo, unipersonal. Y a partir del aislamiento se empezó a ver que realmente se tenía efectos con respecto a las conductas de los delincuentes, y también de poder lograr la reinserción. Obviamente que por ser, ¿no es cierto?, un religioso, más allá del aislamiento, ¿no es cierto?, lo que tenían todos los días, la obligación de tener que hacer lecturas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del dogma, pero nada más que para responder que en la historia de la humanidad se demostró que todas esas penas, como la pena de muerte, no han logrado el fin. Porque el fin, ¿cuál es? El fin no es la acción contra el delincuente, el fin es que no haya más delincuentes, que la delincuencia disminuya y que desaparezca, y que volvamos a tener niveles de seguridad. Ese es el fin de la cosa. Un valor simbólico. No el fin del hecho de lo que está sucediendo. Indudablemente, que como lo dijimos con el caso de la maestra de acá de Alto Verde, es decir, había una pueblada que quería hacer justicia por manos propias. Que eso es un instinto. Un instinto. Por eso la pena de muerte un poco refleja esa cuestión. Lo que pasa es que nosotros hablamos de la pena de muerte porque también referencié el caso de Chocobar, que desde el punto de vista jurídico se transforma en una pena de muerte cuando un representante del Estado, en este caso, es decir, nos abstraemos de la persona, se trata de un funcionario del Estado, está representando al Estado, entonces de alguna manera, al ocurrir, es decir, en este caso la muerte de un delincuente, se está ejecutando una pena de muerte por parte del Estado. Pero eso es un poco para responder que indudablemente que no solo, es decir, aparte de mi postura desde el punto de vista particular, creo que no pasa por ahí por una pena de muerte. Y me parece que la violencia, si la contestamos con violencia, genera más violencia. Un viejo axioma, ¿no es cierto?, que hay que tratar de resolverlo desde otro lado. Lo que sí, un poco el hilo conductor de todos estos casos, que es como presentamos al principio, es el hecho de que indudablemente hay un proceso de reflexión, y que en ese proceso de reflexión, a veces llamado crisis, lo que nos lleva a un sistema de cambios. Y como se dice de fondo, hay una filosofía zaffaroniana que está invadiendo nuestro país, que estuvo invadiendo nuestro país, que ahora hay otra mirada distinta. Entonces estamos en la transición. Esto no quiere decir ni que lo anterior era mejor o peor, ni lo que viene es mejor o peor, pero que sí estamos en un momento de transición, en un momento de discusión y en un momento de reflexión. Eso es indudable, y lo muestran los hechos. Aparte, también permítame meter un pequeño comentario. El propio Durán Barba habló, ¿no?, de la posibilidad de reflexionar, de instalar la pena de muerte, y los dichos de Macri es como que
entre líneas uno lee Ujú. esta cuestión de acelerar la mano, el uso de la mano dura, de la mano fuerte, pesada. Pero está bueno esto que usted señala también de pensar que la violencia engendra violencia y que la pena de muerte no es una manera la más efectiva de combatir el delito, ¿no? Simplemente revisando la historia del hombre, ahí está la respuesta. No es ningún invento, ni ninguna teoría, ni nada por el estilo. Lo decía Pero bueno, Gandhi, ojo por ojo, y el mundo terminará por eso ciego. digo, por eso no es algo teorizable, sino que simplemente revisar la historia del hombre, ¿no? Bien. Bien, vamos al tema. El grooming. ¿Y por qué vamos al tema? ¿Por qué elegimos de todos los temas que planteamos al principio? Primero porque, bueno, el caso que nos ocupa es lo que sucedió con el papá, que se hizo pasar por la niña que era acosada a través de la plataforma de WhatsApp, y que haciéndose pasar por la niña logró el encuentro con el acosador y tomó, digamos, venganza por manos propias. Y hoy está él denunciado por lesiones. ¿Procesado, doctor, Exactamente. se dice? Es decir, la verdadera palabra es imputado. Entonces, hay una serie de temas acá. Pero de todos estos temas, ¿no es cierto?, especialmente por razones de tiempo, lo que vamos a abordar es lo que se está difundiendo en todos los medios, ya que nuestra columna es más de prevención. Bien. Entonces Bien. nos vamos a meter por el camino de la prevención, porque de acá lo que hay que destacar de este hecho es la confianza de la hija con el padre. ¿Por qué? Porque la hija entró en el juego del grooming, simplemente para contarle a la gente. Hay dos maneras de entrar en el juego de estos acosadores. Los acosadores son personas mayores, es decir, el grooming, el delito en el cual una persona mayor, ¿no es cierto?, se aprovecha de una persona menor de edad y lo hace entrar en un juego de tal manera que se hace pasar por otro menor hasta lograr el fin. ¿Cuál es el fin? El fin menor que trata de buscar es el abuso sexual, y el fin mayor, porque también están descritos este tipo de casos, es lo que es la trata de personas, ¿no es cierto?, llevar a las personas, porque todo depende también del nivel social donde se da este grooming. Es decir, en esta circunstancia, el nivel social en la cual la niña le contó a su papá estaba en un determinado nivel donde a lo mejor, si no se lo hubiera contado al papá y hubiera seguido esta circunstancia, hubiera terminado en un abuso. Pero depende del nivel. Son a veces los casos que nosotros también por las redes nos informamos, donde dicen una niña desapareció, niño también, es decir, no hay que decir que esto es exclusivo del sexo femenino, son la mayoría de las víctimas del sexo femenino, pero también el sexo masculino son víctimas de este tipo de delito, ¿no es cierto? Y tanto es así que tenemos que, por eso todo tiene un hilo conductivo. Esta semana se cambió al jefe del ejército. ¿Y por qué se cambió al jefe del ejército? Independientemente de las cuestiones políticas, porque el ejército se va a ocupar de todo el ciberdelito. Es decir, va a hacer toda la inteligencia de todo este tipo de temas. Y por lo tanto se necesita gente que esté formado, son todas cosas nuevas, y por lo tanto tiene que haber gente idónea y experta para poder hacer todo lo que se llama inteligencia y tratar de evitar este tipo de delitos. No solamente desde el punto de vista acá de título personal, sino que también se hace a través de los ciberespacios, todo lo que hoy es la invasión de espacios de los estados, y por eso toda esta línea. Pero nada más que para poner en caja el lugar por donde está pasando. Pero quiero volver al punto de la confianza de la hija hacia el papá, del diálogo, ¿no es cierto? Y entonces por eso se pide que se difunda por todos los medios esta cuestión, para hacerse consciente, la familia, de que estamos expuestos a este delito. Y yo quiero contar una cuestión que me pasó a mí personalmente. Ajá. Nosotros tenemos todos los años un Congreso Internacional de Ciencias Forenses. Y en el año 2016, en Tucumán, se hizo el congreso que le correspondía organizar a ellos, y Cruz Roja Internacional invitó a gente de Alemania,
hablar de este tema. Cuando nosotros escuchamos este tema, la verdad, nos llamó la atención porque nos parecía un tema que de pronto no teníamos casos y nosotros empezamos a revisar a ver si teníamos casos de ese tipo. Incluso yo lo traje a la radio, si ustedes se recuerdan, en virtud de que ahí surgió el tema, pero ellos trajeron las estadísticas de lo que le estaban pasando en Alemania, y que en Alemania tienen exclusivamente un grupo para lo que es este tipo de delitos, es decir, que ya se han tenido que especificar puntualmente en este tipo de delito, porque ellos tienen aproximadamente por año 25.000 personas nuevas que son detectadas, porque una cosa es detectarlo, porque en este momento seguro que hay muchísimas personas que están sufriendo una palabra que es desde el punto de vista técnico, digamos, la palabra troncal de este tema, que es hostigamiento. El hostigamiento, ¿qué sucede? Sucede que el hostigador, en este caso el victimario, lo que hace es ahogar a la persona de tal manera que logra su fin. Y lo que está demostrado, especialmente los americanos han trabajado muchísimo, de que nosotros nos enteramos de un caso, nos enteramos ahora del papá que tomó el hecho por manos propias, pero por debajo es como un iceberg. Este es la punta del iceberg, pero por debajo hay muchísimos casos que no nos enteramos y que están pasando y que en este mismo momento que estamos hablando de este tema están transcurriendo. Por lo tanto, es un tema de que la familia lo tiene que tener presente, los papás lo tienen que tener presente y tener en claro que en este caso el punto fundamental es la confianza que tuvo la hija con el padre para contarle lo que estaba sucediendo. Y que la manera de prevenir este tema es ese diálogo entre los padres y los hijos, estar atento a esta situación vinculada con las redes sociales, y realmente quiero, digamos, terminar acá, para no seguir hondando el tema, sino que para dejar concretamente cuál es lo que queremos recomendarle a la gente. Tener ese buen diálogo, lograr ese buen diálogo con los hijos, porque están muchísimo más expuestos que cuando están expuestos a la calle. Viste que todos tenemos la idea de que en la calle hay riesgo, y cada vez que los papás a los hijos le damos recomendaciones: guarda cuando salís a la calle, guarda cuando vas por ahí, mirá a las personas en la calle, mirá, le damos todas esas atenciones porque visualizamos como que el lugar de riesgo es la calle, el exterior, y sin embargo tenemos un riesgo muchísimo mayor dentro de nuestras casas, porque esto pasa dentro de la casa, no pasa fuera de la casa, porque el niño está conectado dentro de la casa, y por lo tanto uno todavía no toma conciencia que realmente dentro de la casa está el riesgo. Y por eso yo creo que lo más importante es puntualizar esto, el hecho de que gracias a ese diálogo que había, padres con hijos, hijos con padres, se logró evitar lo que hubiera sido un delito y poder tener a un delincuente, que indudablemente esta cuestión tiene que terminar en ese sentido, que es la recomendación que le damos a todos los oyentes. Bien, ante cualquier duda, consulte con su médico amigo de la radio, el doctor Pascual Pimpinela. Y ahora seguimos con la música que habla de corazones rotos, del desamor. Discúlpeme, sí. Martín Duarte, ¿usted tiene algún problema últimamente con su corazón? No, al contrario, fui el cardiólogo, me salió todo creíamos que a lo mejor tenía algún problema que quiera compartir con sus amigos acá de la radio. No. Me saco la chaqueta de la columna y ahora me pongo la chaqueta. No, doctor, no hace falta. No hace falta, porque sabe lo que quería hacer, era romper la agenda de que todo el mundo estuvo hablando del Día de los Enamorados. Sí. Y dijimos, bueno, vamos a romper esa agenda para hablar del Día de los Desenamorados. Y por eso, nada mejor que Abel Pintos, que con este tema 11.000 habla de eso que tiene que ver cuando después del enamoramiento viene la convivencia, viene la rutina. Y mira lo que dice Abelito. A ver, Abel, ¿qué pasa? Vamos.
No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado.